Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frank Pérez. A los que ya me conocen, soy divulgador neurocientífico, ¿vale? Y hoy vamos a ver un tema de máxima trascendencia. Vamos a hablar de la inteligencia, ¿vale? Hoy os presento a nivel mundial la novena inteligencia sacado de la teoría de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner. La han titulado La inteligencia personal. ¿Por qué? Porque la finalidad es un uso simultáneo de las 8 inteligencias que explica y comenta el Howard Gardner. Bien, vale, luego iremos viendo poco a poco cómo se logra usar simultáneamente esas 8 inteligencias gracias a la neurociencia y gracias a las plasticidades cerebrales. Si os interesa la neurociencia, es un complemento fundamental a esta teoría de las inteligencias múltiples por múltiples razones. Una, gracias a las plasticidades cerebrales, sinápticas, dendríticas, bien, y luego todo el tema de sinapsis, de autopistas sinápticas para reconducir conductas y patrones mentales ineficientes en eficientes, evidentemente, dependiendo del grado. Me gusta comentar en todas las conferencias que voy dando de que no soy psicólogo ni médico, soy más bien un divulgador neurocientífico. Es decir, que pongo a disposición de las personas el conocimiento en neurociencia para lograr algo inédito, inaudito en la medicina, que es entender realmente lo que nos pasa a nivel personal. Pero bueno, lo repito, encontraréis en CUP varias conferencias que he dado de la neuroeducación empresarial. Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente al tema de las inteligencias, ¿vale? Y volviendo a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Empezamos. Antes de nada, nos he preguntado, espero que estéis todos bien y empezamos, ¿vale? Aquí, como podéis ver, está la teoría de las inteligencias múltiples. Son ciertas habilidades de las cuales todos disponemos, pero en algunas tenemos más dificultades que en otras. Tenéis que saber que iremos viendo ejercicios específicos para poder mejorar cada una de las inteligencias de manera unitaria para que luego en su conjunto se puedan usar estas 8 inteligencias, en este caso a nivel personal. Anteriormente vimos la inteligencia comercial, ¿vale? Que es el mismo propósito, pero enfocado a la venta, ¿bien? Que se llama la inteligencia comercial. Bien, lo podéis encontrar en www.elnúmero1enventas.com. Y luego la inteligencia personal, que saldrá seguramente en este año, que lo encontraréis también en www.elnúmero1enventas.com, para la vida. Bien, dicho de otra manera, para sentirse realizado a sí mismo. Como podéis comprobar, la teoría de las inteligencias múltiples se compone de la inteligencia corporal sinestésica, la interpersonal, verbal lingüística, la lógica matemática, la intrapersonal, la naturalista, la visual espacial y la inteligencia musical. Bien, como podéis ver en el mapa que tenéis del cerebro, cómo está repartido aproximadamente cada inteligencia con las partes del cerebro. Como podéis ver, ¿vale? La inteligencia espacial que se encuentra en el lóbulo frontal, ¿bien? O como la lingüística que se ubica en el lóbulo occipital, así como la inteligencia sinestésica corporal en el lóbulo parietal y luego la musical y la naturalista en el lóbulo temporal. ¿Bien? Vamos a empezar, yo diría que la más inteligente, la más
inteligentemente útil y la que más importante es, que es la inteligencia intrapersonal, ¿bien? Que sirve para conocernos realmente de cómo somos, ¿vale? Por qué reaccionamos de determinada manera ante una situación, por qué vuelven los pensamientos y qué tipo de pensamientos, uno tras uno, cuáles son los límites, cuáles son las fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para, en función de eso, ir mejorando, ¿bien? Le he llamado la realización personal, ¿bien? Como podéis ver, la inteligencia intrapersonal es la capacidad para conocerse a sí mismo. Estamos hablando de autoconocimiento, ¿vale? De saber qué es lo que nos pasa realmente. Bien, sus características son las de reflexionar, aprender a reflexionar y no dejarnos llevar por los impulsos. Desde la calma, reflexionar, ¿vale? Luego está la parte, la característica que es la de planificar a corto, medio, largo plazo, saber lo que queremos, para dar libertad al soñar, ¿vale? A la imaginación, a dejarse llevar por el pensamiento. Hay que saber aprender a pensar realmente. Esta semana escuché una frase que hacía mucho tiempo que no le encontraba tanto sentido, tan relevante, que decía así la frase: pensar es mezclar. Es decir, cuando pensamos, son como cuando vamos al cine, pues reproducimos películas y pensamientos que van uno y tras otro y es infinito, es decir, el cerebro nunca descansa, ¿vale? Siempre está pensando, ¿vale? Y con la posibilidad de evaluar, ¿vale? Esta inteligencia interpersonal tiene un componente crucial y vital, que es evitar ciertos acontecimientos, ciertas enfermedades, ¿vale? Ciertos pensamientos que restan, ¿vale? Hay que saber que cuando pensamos perdemos atención, concentración, vitalidad, estamos pensando, ¿vale? Pero muchas veces esos pensamientos conllevan a padecer o bien ansiedad, o bien depresión, o bien cambios de humor, que eso lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? De ahí la inteligencia interpersonal, ¿vale? Que sirve para evaluar el estado anímico también que tenemos en todo momento, ¿vale? Es muy importante aprender a respirar, también a meditar, ¿vale? Para tener una cierta regulación sobre la gestión emocional, que la iremos tocando también un poquito, tal como la inteligencia espiritual, que muchas veces nos hace perder oportunidades, ¿vale? O ver la vida de otra manera, en función de las creencias, ¿vale? Que nos han inculcado desde pequeño, la trascendencia hacia dónde y cómo queremos llevar. Luego también está el tema de la fe, de nunca perder la fe, de tener esperanza sobre sí mismo, sobre lo que nos rodea. Luego también influye, ¿vale? Las leyes universales, que ahí no se pueden hacer absolutamente nada. Hay quien nos inculca también las religiones para tener ciertos tipos de pensamiento que muchas veces nos pueden restar en vez de sumar. De ahí que es muy importante conocerse realmente para poder vivir de la mejor manera, evitando trastornos y déficit mentales ineficientes, ¿vale? Ya es un tema neurocientífico que, como os comenté, los encontraréis en otras conferencias, ¿vale? Hay que saber que la espiritualidad te conduce hacia preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida. Se puede comparar también a la filosofía, del arte de aprender, de dejarse divagar los pensamientos sin prestarle atención. De hecho, hay un ejercicio muy potente de observación y de autoobservación y desde la tranquilidad y la calma, cuando, por ejemplo, aparece un pensamiento, ¿vale? Lo que hay que tratar es dejarlo pasar, porque si cuestionamos ese pensamiento, uno tras otros van a seguir y va a seguir formando una película, ¿vale? Pueden ser buenos pensamientos, malos pensamientos y a la larga lo que hace eso va tambaleando el humor, va tambaleando
va tambaleando en nuestro estado anímico. Fíjese que, por ejemplo, cuando tienes pensamientos negativos, ¿vale? El estado anímico va desmejorando, pero sin embargo, cuando tenemos pensamientos positivos, el humor y el ánimo es mucho más positivo, ¿vale? Hay que evitar de hacer cambios bruscos, de pasar de la euforia a la pena, ¿vale? Es muy importante con esa inteligencia intrapersonal encontrar un equilibrio anímico, ¿vale? Encontrar el sosiego, ¿vale? Para tener lo que es un estado ecuánime. ¿Eh? Esto es la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Hay cuestiones que uno se tiene que hacer para poder indagar, para poder empezar a entender por qué reaccionamos de tal manera. Es decir, ahora mismo, ya, párate y ¿qué sientes? ¿Qué sucede dentro de tu estómago? ¿Cómo reaccionan tus entrañas? ¿Estás cansado? ¿Estás ansioso? ¿Tienes miedo? ¿Tienes inseguridades? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te pasa ahora mismo? ¿Vale? Pues a partir de ahí es un trabajo desde la calma para entender realmente los pensamientos que nos sucede y cómo funciona el cuerpo a raíz de esos pensamientos, ¿vale? Porque esos pensamientos, ¿vale?, nos van a conducir a tener emociones y luego esas emociones se trasladan a sentimientos, ¿vale? Es decir, es una cadena, hay una raíz biológica de las emociones, ¿vale? Que eso es más la parte neurocientífica, ¿vale? Que tiene que ver con los receptores sensoriales, de los sentidos, lo que interpretan, ¿vale? Y cómo reacciona nuestro cuerpo gracias a ese tipo de, gracias a los receptores sensoriales que están estimulados o bien por la parte interna o bien por el entorno, ¿vale? ¿Por qué no tengo seguridad en mí mismo? ¿Qué me falta? ¿Por qué? Es decir, es una cuestión de indagar, de conocerse realmente. ¿Por qué no tenemos seguridad en uno mismo? ¿Vale? ¿Por qué actúo de esa manera desenfadada o de esa manera impulsiva o de esa manera colérica? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Vale? ¿Por qué me cuesta tanto concentrarme? ¿Por qué me falta estar atento y tener concentración prolongada en el tiempo? ¿Vale? ¿Por qué vivo en el pasado? Es el origen, uno de los orígenes de la depresión. Y en el futuro, ¿por qué pienso tanto en el futuro que me crea ansiedad? ¿Vale? Es un espacio de tiempos que tiene que ver con esa parte neurocientífica que es del sistema nervioso, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué pienso demasiado y mal? ¿Por qué se repiten? ¿Vale? Suelen ser buenos, suelen ser malos. ¿Por qué? Siempre hay una raíz de todo. Puede ser incluso psicológica, psiquiátrica, ¿vale? Que es decir, todo lo que te ha sucedido en los acontecimientos del pasado y que sigues arrastrando muchas veces de manera inconsciente. Hay que despertar el inconsciente, entender cómo funciona el inconsciente para retomar conductas, ¿vale? Mediante autopistas sinápticas, y la única o de las poquitas maneras de poder reconducir es aprender cosas nuevas, ¿vale? ¿Qué me pasa? No soy dueño de lo que pienso. ¿Por qué? ¿Por qué se apoderan los pensamientos? Y por mucho que quiera, no soy capaz. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón o razones de eso? ¿Por qué no logro desconectar? Hay algo, muchas veces es del inconsciente. Voy a hacer un pequeño hincapié a cómo funciona el inconsciente, ¿vale? Para que sepáis. Imagínate que mañana vas a comprar una barra de pan con el coche y tienes un cuarto de hora, ¿vale? Pues tienes que saber que en ese cuarto de hora realmente estás atento y concentrado en la conducción 5 minutos. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos pienso en el examen que me va a tocar, que no estoy preparado, tengo que revisar, que la pasé a mi hermano, tengo que ir a comprarme zapatillas. Es decir, es un cúmulo de sucesos, ¿vale?, que nos minan y nos quitan hasta vitalidad. Porque mientras estoy conduciendo de manera autómata, paso a las marchas, pongo el intermitente, giro, mientras tanto mi cabeza está pensando, ¿vale? Muy importante los pensamientos, ¿vale? O hay buenos
o hay malos. Si son buenos, tu estado anímico va a ser mucho más potente, mucho más positivo. Si son malos pensamientos, tu estado de ánimo va a ir decayendo. ¿Bien? Entonces, es pillarlo a tiempo para poder reconducir. Pero eso es un trabajo interno que ayuda y brinda las herramientas de la neurociencia. Bien, ahora vamos a seguir con la inteligencia interpersonal. Si la intrapersonal era de dentro, ¿vale? La interpersonal es de dentro hacia afuera. Es la capacidad para conocer y comprender a los demás, ¿vale? ¿Qué les sucede? Hablamos de comunicarse, aprender a comunicarse, es decir, de no tiene que ser agresivo una comunicación, ni tiene que ser aburrida, un justo medio, un equilibrio. Es la manera también de poder relacionarse eficientemente, de tener amigos, de conocer nuevas amistades, ¿vale? Y es la capacidad, la interpersonal, de organización, ¿vale? De organizar, de observar, de intercambiar, de empatizar a la hora de, por ejemplo, de contar una anécdota, a la hora de contar un chiste, a la hora de redactar un examen. Es decir, es hacia afuera, es decir, tener una sensación de qué imagen quiero trasladar al mundo, a lo que está fuera, ¿vale? Y en todo momento uno es dueño y capaz de dar, de emitir un mensaje, inclusive con la comunicación no verbal, de estar, por ejemplo, atento o seguro de sí mismo. Allí está también la parte de comunicación no verbal, pero no la vamos a tocar, ¿vale? Es la inteligencia interpersonal, es decir, de dentro hacia afuera y cómo me muestro al mundo y cómo quiero. ¿Bien? Comunicar es un arma o bien para destruir o para persuadir o bien para halagar, ¿vale? Es muy importante que cuando algo nos ha molestado, ¿vale? O que nos trabaja y que nos quita energía y se suman en preocupaciones, en saciedad, hay que aprender, ¿vale? Aunque sea con miedo, a decir lo que uno piensa y siente. A pesar de que te tomen por tonto o por ser demasiado atrevido, hay que aprender eso porque nos libera, ¿vale? Entonces, volvemos a los pensamientos positivos o cómo transformar los pensamientos negativos en positivos, ¿vale? A la hora de expresarse, por ejemplo, no me gustaría no vender hoy. Bueno, hoy voy a vender. No quiero sufrir, pero quiero disfrutar. No quiero estresarme, quiero relajarme. No quiero discutir, quiero dialogar. ¿Ve? Hemos pasado del no afirmarse, quiero, ¿vale? Es muy importante, puede parecer una estupidez o una tontería, pero a la hora de comunicarse, ¿vale? Incluso para sí mismo, ¿vale? De encontrar la positividad y sentirse bien consigo mismo. Hay que liberar. Hablamos mucho de la mochila que llevamos a las espaldas, hay que aprender a sacar, a soltar, no solamente con el deporte, que sí, o pegarle a, a un saco de boxeo, no, hay que aprender también a pensar positivamente y expresarse de manera positiva, ¿vale? Hablamos de un tema muy importante también, que es fundamental en la comunicación interpersonal, ya que estamos en contacto con personas, ¿vale? Hay que aprender a comunicarse de manera asertiva, ¿vale? Primeramente, cuando nos han hecho daño o cuando nos han faltado el respeto, hay que definir el problema y definirlo. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué habré podido hacer? ¿Vale? Desde la reflexión, ¿vale? Y luego, una vez que ya tiene más o menos el problema definido y de manera pausada y tranquila, hay que expresar lo que has sentido, de cómo me he sentido cuando me has dicho una palabrota, ¿vale? O cuando me has faltado el respeto. Hay que ser valiente, hay que saber que la vida pertenece a los audaces, ¿vale? Hay que ser valiente. Aunque tengas miedo, hay que hacerlo, ¿vale? Ser valiente, ni tener miedo a represalias, ¿vale? Y ya una vez cuando te has expresado, ¿vale? Se puede empezar la frase diciendo, me hubiera gustado, pues que por ejemplo no hubieras llegado tarde,
o me hubiera gustado de que me hubieras hablado de otra manera. Y ahora ayuda con el que hablas o el que te ha ofendido de cómo encontrar una manera para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, pues mira, ya sé que me he portado ayer, pero no me merezco la palabrota que me dijiste. ¿Cómo puedo cambiar o cómo puedo expresarme de otra manera para no sentirte tú a la defensiva? Bien, acordaros, comunicación asertiva. Vamos a pasar a la famosa inteligencia emocional. Como os dije antes, hay una raíz biológica de las emociones, ¿vale? De la inteligencia emocional. David Goldman y todas esas personas puede ser algo como más espiritual, temas de las emociones, del control, de la regulación, de la gestión de las emociones. Eso va bastante más allá. Hay una raíz biológica, fisiológica del sistema nervioso, de cuando vemos algo entra por los ojos, ¿vale? Esa imagen, esa información se transforma, ¿vale? Va al cerebro, va a la médula espinal, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando se desencadena los pensamientos, las emociones, los sentimientos, ¿vale? Es una mezcla, la inteligencia emocional, un equilibrio, por no decir perfecto, entre la intrapersonal y la interpersonal, ¿vale? Vamos a seguir con la inteligencia musical, ¿vale? Aquí estamos hablando de la manera de cómo te expresas, o bien de manera ruda, o de manera pausada, o de manera silenciosa, o de manera alegre y armoniosa, ¿vale? Las características principales de la inteligencia musical es el cantar, escuchar, silbar, tararear, bailar, componer, provocar silencios, ¿vale? Es la expresión, cómo tú te expresas hacia las personas. Si te comportas como del lado de expresión, desde una expresión, por ejemplo, militar, pues es un mensaje rudo, duro y de orden, ¿vale? O puede ser otra manera de expresarse. Podéis poner, por ejemplo, una persona que le tengáis mucha admiración por mi parte, es Barack Obama, cuando se expresa, con discursos melodiosos, con entonaciones, es decir, no es un discurso monocórdico que la gente dan ganas de dormir, no, es que tiene mucho fuelle, que tiene mucha energía, ¿vale? Y eso permite entender, permite no estar de acuerdo, pero captarle, ¿bien? Es decir, que es una comunicación que tiene vida, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? A la hora de hablar y de comunicarse, a la gente les gusta mucho que les escuchen y de manera atenta, ¿vale? Es muy importante que haya un 90% de escucha activa, ¿vale? Y un 10% de habla, ¿vale? No es porque hablas mucho que se te va a entender y te va a comprender mejor, no es así, ¿bien? Acordaros mucho de la manera de cómo se expresa para hacer llegar un mensaje, ¿vale? Tenéis muchos ejemplos, por ejemplo, de anuncios de marketing, porque hay unos que llaman más la atención que el otro, ¿vale? Y si tienes, hay que aprender a interesar al público, ¿vale? Como si fueras un actor o fueras alguien que tiene algo para contar, ¿vale? Vamos a pasar a la inteligencia corporal. Esta es muy, muy importante. De hecho, se ha descubierto ahora una interfaz, ¿vale? Denominada la SCAN, ¿vale? Que es una interfaz del cerebro, ¿vale? Que va a todos los músculos, ¿vale? Es armonía, ¿vale? En la unión cuerpo y mente. Es el dominio de la expresión corporal, ¿vale? Para que tengamos, se habla mucho de la clase, no social, la clase a la hora de vestirse, la clase de saber llevar ciertos ornamentos, ¿vale? La elegancia, ¿vale? Pues es una inteligencia que se puede desarrollar, se puede
embellecer, ¿vale? Nuestra gesticulación, nuestra comunicación no verbal, ¿vale? Las características son el bailar, hacer teatro, escenificar, hacer deporte, coordinar y equilibrar. Es la unión perfecta entre cuerpo y mente. Para eso hay una disciplina que llevo más de 25 años llevando a cabo y de manera asidua, que es la práctica del yoga, ¿vale? Porque al mismo tiempo que ejerces y ganas flexibilidad en el cuerpo, con la respiración acompañas el cuerpo, de ahí se gana la flexibilidad, ¿vale? Hablamos de armonía, ¿vale? Entre lo que se dice y lo que se muestra, ¿vale? Es muy importante, como os he puesto aquí también, eres como respiras, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso. El cerebro funciona con oxígeno. Vaya tontería, pensaré, ¿no? Pues el cerebro, para que bombee bien, necesita evidentemente nutrientes, pero necesita también oxígeno. A mayor aporte de oxígeno, ¿vale? El cerebro va a funcionar mucho mejor. Si le falta oxígeno, pues va a empezar a panicar, va a empezar a ponerse nervioso, a latir más rápido. Es como, por ejemplo, cuando estás nervioso o tienes ansiedad o tienes depresión, el pulso, las pulsaciones van mucho más rápido, ¿vale? Sin embargo, si abrimos el cerebro y de manera voluntaria y asiduamente, a ser posible, le llenamos oxígeno, pues el cerebro funcionará bastante más lento, ¿vale? Las pulsaciones serán mucho más lentas y estaremos más tranquilos, ¿vale? Fíjate la próxima vez cuando estés tranquilo, ¿vale? Que notas que estás apaciguado, que estás muy tranquilo, coge el teléfono y empiezas con el WhatsApp o miras Facebook o miras. Fíjate cómo seguidamente y a los segundos las pulsaciones de tu corazón latirán más rápido, ¿vale? Ponedlo en práctica, os lo aconsejo. Os llevaréis una buena sorpresa. Y seguimos con la inteligencia matemática. Si antes hablamos de la inteligencia emocional, esta es el antónimo, es decir, es todo lo contrario, ¿vale? ¿Por qué? Porque usa el razonamiento, ¿vale? La inteligencia matemática es la sensibilidad especial para analizar y razonar, ¿vale? Las características son bien simples, que es la manera de desarrollar y de experimentar, de razonar, de no dejarse llevar por las emociones ni por los pensamientos. Hay una razón, es decir, hay que utilizar la medición, hay que utilizar el equilibrio, ¿vale? Hay un equilibrio, se halla el equilibrio entre la inteligencia matemática y la inteligencia emocional, porque son distintas, son dispares, ¿vale? Pero a la vez van juntas, ¿vale? Es la capacidad para analizar qué es realmente lo que nos pasa, lo que nos sucede, la capacidad, por ejemplo, de observar, de observarse a sí mismo cuando estamos nerviosos, cuando estamos inquietos, cuando estamos hot, cuando estamos que no podemos parar, ¿vale? Y sobre todo la de solucionar. Es la inteligencia por excelencia para la resolución de problemas, ¿vale? Es la inteligencia de números, de las finanzas, de la productividad y sobre todo de la lógica, ¿vale? Usar la lógica para entender qué es lo que nos pasa, ¿vale? Es la inteligencia de las metas, de la organización, de la planificación, de las estadísticas, de las probabilidades. Y hay una pregunta tipo que os he puesto abajo en un lado. Si te mejoras a ti mismo, ¿tú crees realmente que vivirás mejor? ¿Que tus resultados mejorarían? ¿O lo dejo que reflexionéis? Luego está la inteligencia lingüística. Es la manera como uno se expresa, ¿vale? Es la capacidad especial para comunicarse. Está en unión con la inteligencia interpersonal hacia afuera, es decir, cómo nos vamos a expresar, ¿vale? Es la capacidad o las características de pensar, de saber pensar, ¿vale? No es el bienestar
es el saber bien pensar, ¿vale? A la hora de narrar, a la hora de improvisar, de leer, de hablar, de memorizar, ¿vale? Es decir, cuanto más leo y más me intereso por cosas tan distintas, más voy a tener temas de conversación para llamar, no esencialmente de llamar la atención, pero de involucrar a las personas, de compartir conocimientos, lecturas, ¿vale? Para eso crea un feedback, ¿vale? Es poner inclusive a las personas se quedan tranquilas. Estamos hablando de conocimiento multidisciplinar, como la neurociencia, que es una serie de ciencias puestas a disposición para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. Para eso hay muchos conocimientos y ciencias distintas, como puede ser la biología, puede ser la sociología, puede ser la psiquiatría, la psicología, la filosofía. Es decir, cuanto más sepamos hablar, mayores conexiones sinápticas vamos a tener, ¿vale? Y mayor mapa mental y mejor vamos a tener para poder vivir con tranquilidad y ir hacia la realización personal. No me creo mucho de la felicidad, porque son palabras mayores, muy grandes. Me quedo con la realización personal, que no es más fácil, no. Hablando mal y pronto es jodida, pero hay que aprender, hay que interesarse, hay que tener conocimientos para poder mejorar y encontrar salidas a los problemas de la vida, desde la tranquilidad y desde la calma que aporta la realización personal y un estado de sosiego y de tranquilidad a pesar de, ¿vale? Invita también a la reflexión, ¿vale? Es el arte de la oratoria, de cómo se expresa, ¿vale? Es como hablamos antes también, que están unidas, ¿vale? Que es la inteligencia musical, de cómo se habla, ¿vale? Hablamos también de la asertividad, de la inteligencia interpersonal, ¿vale? De cómo decir las palabras justas y las palabras adecuadas. Hablamos de fidelización, de expresión verbal y tipos de pregunta, ¿vale? Es una inteligencia muy importante porque al final esa te abrirá muchas puertas a la hora de venderte, a la hora de sentirse capaz, ¿vale? De lograr, de llegar a finalizar un proyecto, a la hora de finalizar una tesis, por ejemplo, ¿vale? A la hora de expresarse tanto oral como escrita. Vale. Esta, la naturalista, es también muy importante, ¿vale? Que al final tiene sentido, cobra sentido en todas las demás inteligencias también. He puesto aquí ese agua, fluye. Pues sí, hay que fluir los acontecimientos, ¿vale? Es decir, hoy en día de los problemas mentales más comunes es la ansiedad, ¿vale? Porque vivimos en el futuro y estamos atorrados. Hay que aprender a dejar fluir. Es una parte muy importante de la inteligencia naturalista en la realización personal. ¿Por qué? Porque la inteligencia naturalista te hace ser parte de algo grandioso, ¿vale? Entonces, como tú estás involucrado a que la naturaleza esté limpia, no gastemos demasiada agua, por ejemplo, en la ducha, estamos aportando algo personal valiosísimo, ¿vale? Para que repercute de manera positiva y con creces al colectivo, ¿vale? Estamos hablando de naturaleza, ¿vale? Es decir, si a una flor está dañada en un lado, repercutirá sí o sí, ¿vale? En el árbol que está más allá, y todo así, ¿vale? La inteligencia naturalista es la capacidad para entender el mundo natural, ¿vale? De cómo funcionan las cosas. Es como la biología que estudia a los seres vivos. Las características son la de clasificar, la de percibir qué nos pasa dentro, ¿vale? Por qué tenemos ciertas sensaciones, ¿vale? Que nos incomodan, ¿vale? De captar momentos mágicos, de alimentar el alma a la manera de observar o la misma manera de coleccionar, ¿vale? Y de experimentar. Hablamos de observación,
y sentir y abrir ese lado curioso, ¿vale? Curiosidad por el conocimiento de por qué la naturaleza funciona así y por qué muchas veces nos creemos Dios por encima, gracias a la tecnología de la propia naturaleza, que al final, tarde o temprano, la pagaremos. Bueno, lo estamos pagando, ¿vale? Luego está la experimentación, el sentimiento tan grande de sentirse implicado en algo bestial, brutal, que eso te va a hacer levantar todas las mañanas, ¿vale? Encontrar un sentido a tu vida, ¿vale? Luego hablamos también de la epigenética, la inteligencia colectiva. La epigenética es todo lo que sucede a nuestro alrededor y que nos afecta sí o sí a nosotros, al estado de ánimo, ¿vale? Inclusive a la genética, inclusive a los genes, ¿vale? Todo eso ha ido moldeando y la genética que tenemos hoy, y hoy somos lo que son de nuestros antepasados, que nos han ido pasando, no todos los genes, evidentemente, pero va quedándose en los cromosomas, en las células, ¿vale? Entonces es muy importante la inteligencia naturalista, cuidarla, entenderla, porque así como sociedad viviremos mucho mejor y seremos más inteligentes, porque al final no nos repercutirán los cambios climáticos, que ya de hecho lo estamos viendo, pero intentar velar por la naturaleza y además es parte de un movimiento extenso, ¿vale? Y muy inteligente que al final recogeremos esos frutos de velar por la naturaleza, ¿bien? Y no ser egoísta y no pensar solo en uno mismo, hay que pensar por sí mismo evidentemente, pero por los demás también, es decir, lo que nosotros actuamos, nos comportamos, ¿vale? Esto a la sociedad la afectará y indudablemente a la naturaleza también. Bien, seguimos. Uy, que me he colado. Seguimos con la inteligencia espacial. Esta le tengo mucho cariño porque es la capacidad de imaginar, de soñar, de dejar divagar, ¿vale? Y de lograr y ir por los sueños, ¿vale? Como la inteligencia naturalista, esa sensación de sentirse parte de algo grandioso, pues esta la va a complementar para conseguir nuestros sueños, ¿vale? La inteligencia espacial es la capacidad de pensar en 3 dimensiones, realizar imágenes mentales, percibir, visual y especialmente lo que nos rodea, orientarse. Estudiantes que aprenden con gráficos, esquemas, cuadros, mapas mentales conceptuales, ¿vale? Esta es la inteligencia de la innovación, de la creatividad, de crear, de innovar, de ser original a la hora de llevar a cabo un proyecto, un trabajo, o un producto, o un servicio, ¿vale? Estamos hablando de organización, de creatividad, como os dije, de imaginación, inclusive de genialidad, de visualización creativa y de los sueños. Hay una parte que la complemento con la meditación, ¿vale? Que es la visualización creativa. Esta es poderosísima, ¿no? Lo siguiente. Es la capacidad de recrearse un estado de ánimo o recrearse una situación, ¿vale? Tocándola o viéndola, oliéndola con los 5 sentidos como si ya fuese tuya, ¿vale? Es decir, crearse, llevarse hacia un futuro y con la ayuda de los 5 sentidos como si tuvieras el anhelo, como si tuvieras lo que quieres realmente, como tu sueño cumplido, ¿vale? Es muy importante, es otra ley de la naturaleza, es cuanto más lo busques, ¿vale? Más lo rechazas, es como el amor. Cuanto más vayas en busca del amor, más lo vas a rechazar. Entonces, para ahí la visualización creativa es tener un mapa mental de lo que quieres, ¿vale? Pero dejarlo, porque cuanto más pienses en él, más lo vas a alejar, ¿vale? Entonces, tener en tu mente las imágenes, como si las estuvieras tocando, como si las estuvieras oliendo o escuchando, y dejarlas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener más seguridad en ti misma de que tarde o temprano lo lograrás. Porque si piensas a menudo en ese sueño, en cómo te ves, en ese objetivo, eso al final te va a crear dudas.
y te va a crear frustración y desesperación, porque estarás pensando en, joder, no me ha llegado, ¿qué puedo hacer más? Para seguir, al final te desestabiliza, ¿vale? Alejando la calma y la tranquilidad. No asociemos la calma y la tranquilidad con ser vago, ¿vale? Es decir, las cosas se logran, ¿vale? Tienen un tiempo. Como decía mi padre, no hay que ir más rápido que la música, ¿vale? Todo tiene un tiempo, todo tiene una preparación, ¿vale? Hay que avanzar poquito a poquito, como una hormiga, ¿vale? Pero la cosa es llegar. Hay una frase que me ayudó mucho en mi pasado, es decir, hacer bien cuesta apenas un poquito más que hacer las cosas mal. Y luego está mi libro, El libro inteligente, que saldrá a la venta próximamente. Yo calculo que antes de verano, pero bueno, podéis echar un ojo a mi página web, www, el número 1 en ventas.com. Encontraréis los otros libros que escribí. Si os gustan las ventas, tengo 3 libros sobre ello. El número en ventas, si el próximo número en ventas, ¿vale? Y luego encontraréis la inteligencia comercial también y este libro próximamente, ¿vale? He hecho un pequeño resumen de cómo se logra el uso de estas 8 inteligencias, ¿vale? Distintas, que son todas, como habéis visto, son todas complementarias, ¿vale? Para un uso simultáneo de esas 8 inteligencias, gracias a la neuroplasticidad, ¿vale? Que son varias, como os comenté al principio, que está perdón, la plasticidad cerebral, sináptica, dendricas, ¿vale? Bueno, os lo he puesto aquí, ¿vale? Y una expertise, ¿vale? Para la finalidad de hallar la realización personal, sentirse bien, sentirse satisfecho con sí mismo. Y son muchos eh, hay muchas cosas que sabotean, por ejemplo, en nuestros son, por ejemplo, los pensamientos, ¿vale? De estar ansioso, de estar nervioso, de pasar tanto tiempo en las redes sociales, en las tecnologías, en el uso y desuso del clic, todo en un clic, de las prisas. Hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas desde la calma, desde la tranquilidad. Y el mejor índice de eso es el propio cuerpo, cómo está en todo momento, si está tranquilo, si está nervioso, si está ansioso, si está revoltoso, igual que la mente, ¿vale? Para poder llevar a cabo ciertos ejercicios, como os dije, por ejemplo, la meditación o el yoga o el tai chi, para poder recuperar ese sosiego, ese equilibrio, ¿vale? Entre la mente y el cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer el último repaso de lo que vivimos y empezamos ya por la ronda de preguntas, ¿vale? Aquí podéis ver un poco la anatomía del cerebro con las partes que engloban cada una de las inteligencias, ¿vale? Repartidas por los lóbulos, ¿vale? Luego está la inteligencia intrapersonal, que es conocerse realmente a sí mismo, ¿vale? Entender qué es lo que nos pasa, ¿vale? Teniendo en cuenta muchos factores, como por ejemplo las creencias, las leyes universales, en la religión, ¿vale? Para poder dosificar y no hacer cosas que a la larga nos van a crear frustración. De ahí es muy importante el conocimiento, ¿vale? Hacerse preguntas para conocerse realmente. Podéis hacer ese tipo de preguntas personales, pero luego podéis indagar a los familiares, a amigos que os digan realmente cómo sois. Hay una parte también, pero podría ser de la inteligencia espiritual, ¿vale? Que son los principales rasgos de cada signo astrológico, ¿vale? Podéis cotillear, podéis mirar un poco por encima, que seguramente más de una cosa esté en lo cierto, y a partir de ahí, pues empezar a trabajar del por qué os pasan ciertas cosas que no tenéis control o no sabéis del por qué. Luego está la inteligencia interpersonal, que es de hacia adentro, hacia afuera, de cómo quieres mostrarte al mundo, cómo quieres que te vean, ¿vale? Luego está el pensamiento positivo. Hay que tener mucho cuidado
y estar muy atento y concentrado en la manera de cómo se habla y cómo se expresa, ¿vale? Luego está el tema de la comunicación asertiva, que es muy importante, ¿vale? Expresar de manera no agresiva, pero de manera amigable, ¿vale? Para que la persona entienda realmente lo que quieres decir, ¿vale? Y poder mejorar la relación. Luego está la inteligencia emocional, que vimos que es la parte intrapersonal y la mezcla de inteligencia interpersonal, ¿vale? Que es el equilibrio entre el corazón y la mente, como que dice. Luego está la inteligencia musical, de la melodía, de cómo hablas para hacer llegar un mensaje y sobre todo que te escuchen, ¿bien? Que te escuchen y que te entiendan. Luego está la inteligencia corporal, es decir, para tener un cuerpo sano y una mente sana. Un equilibrio, cuerpo y mente. Lo que le pasa a tu cerebro, ¿vale? Repercutirá a tu cuerpo. Y lo que le pasa a tu cuerpo repercutirá sí o sí a tu cerebro. Luego está la inteligencia lógica matemática, como vimos, es el antónimo de la inteligencia emocional. Utiliza la lógica, el razonamiento y sobre todo desde la sangre fría. Luego está la inteligencia lingüística, como vimos, es como expresarse, ¿vale? Con lectura, de tener muchos temas de conversaciones y cómo decir las cosas, ¿vale? Luego vimos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de sentirse parte de algo grandioso, algo que te motive de por vida, para que te sientas bien todos los días, ¿vale? Es imposible, porque siempre tenemos emociones negativas y no hay que erradicarlas o no quiero, no, son parte de, hay que disfrutarlas, ¿vale? Hay que entenderlas. Tampoco pasar 5 o 6 días con el mismo pensamiento, pero hay que entender que las emociones negativas son parte de sentimientos negativos, son partes de la vida y son esenciales porque inclusive te enseñan a conocerte mejor. Y ya, por último, la inteligencia de la imaginación, de la genialidad, de la creatividad, de los sueños, ¿vale? De la innovación, la inteligencia espacial visual. Bien, como os puse aquí, podréis encontrar en mis datos, ¿vale? Hay un canal de YouTube también que tengo bastantes vídeos sobre la neurociencia empresarial, también en mi página web, cursos y conferencias, libros disponibles. Y ahora, si os parece, vamos a atacar a la ronda de preguntas. Hola Fernando desde México, desde la República Dominicana, Edward desde Buenos Aires, hola José Luis, buenas tardes, Fabián desde Colombia, de Buenos Aires, desde Bolivia, Johnny, hola, buenas tardes, de Panamá, desde el sur de Chile, La Concepción, de Perú, de Chile, hola, buenas tardes a todos. A ver, vamos a empezar, a ver si hay alguna pregunta. Vale, que hoy sois bastantes en seguirme. Gracias a todos. Gracias por vuestras felicitaciones, por vuestras gracias, de verdad, me siento halagado, me gusta que os guste y vamos a empezar con Dario, ¿vale? Lo espiritual, ¿en cuál inteligencia estaría? Pues como lo vimos, es la inteligencia intrapersonal, de uno mismo, de dentro, de saber quiénes somos, qué queremos ser, ¿vale? Y la parte espiritualidad, bueno, pues ha ido moldeando durante los años, desde bien joven, desde que hemos nacido, inclusive inculcados de cuando estamos dentro a modo de feto, ¿vale? Es decir, lo que creen o la religión que tienen tus papis, perdón, porque te han inculcado las experiencias, las vivencias que has tenido y luego las creencias que tienes, pues todo eso te va a moldear en la inteligencia intrapersonal, la inteligencia espiritual, ¿vale? Hola Fede,
hablando de inteligencia interpersonal, ¿qué métodos recomendarías para controlar la ansiedad previa a una situación de estrés conocida? Como os dije antes, hay una parte muy importante que es la visualización creativa. Es decir, es recrear con los 5 o 6 sentidos en algún momento donde te has sentido atacado, defraudado, con miedo, ¿vale? Para poder reconducir alguna conducta, ¿vale? Es decir, recrearse, cuando recreas un pensamiento que te ha provocado, por ejemplo, estrés, ¿vale? Es decir, interiorizarlo, revivirlo y de ahí ser consciente de por qué reaccionas de una tal manera a una situación para poder reconducir la conducta, ¿vale? A ver, es muy complicado porque siempre recomiendo cuando hay temas complicados, delicados, y acudir a un especialista de la mente humana, como puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, ¿vale? Con el conocimiento, tener muchos conocimientos, bueno, pues te ayuda a mejorarte, a reconducir desde el conocimiento y la práctica de la meditación, ¿vale? Hay que tener siempre una persona que os guíe, ¿vale? Como os dije, yo no soy psicólogo, no soy médico, ¿vale? Ni psiquiatra, ¿vale? Yo únicamente pongo a disposición que con ciertas herramientas se pueden reconducir, ¿vale? Al final son células y entre cada célula pasa electricidad, ¿vale? Entonces, si una célula está dañada o ya no funciona, ¿vale? Pues se corta, hay un cortocircuito, ¿vale? Y se va a reenganchar con otras células. Entonces, todas son mapas mentales. Es decir, cuando tienes una situación de estrés o de miedo, es un mapa mental que se te viene, ¿vale? En tu mente y estás paralizado. Entonces, dependiendo de cómo, porque eso seguramente eso ya lo has vivido en el pasado, ¿vale? Es decir, vuelve tu mapa mental, cerebral, a esa situación en concreta y si la has trabajado, sabrás reconducir. Si no, pues volverás a caer una y otra vez, ¿vale? Hola de Venezuela, de Ecuador, de Guinea Ecuatorial, de Brasil. Hola a todos. Hay una pregunta que no sé el nombre. ¿Existe algún componente que sea común en todas las inteligencias? ¿Cómo llegar a pensar en tener la razón o en la autocrítica? Yo, aparte de pensar, eso más bien de reflexionar, ¿vale? Porque pensar hace tus películas, como quien dice, como dije antes, pensar es mezclar, ¿vale? Es mejor la reflexión y desde la tranquilidad y desde la calma. Con esa calma y esa tranquilidad, eso lo que te va a hacer es permitirte ir conociéndote más del por qué te suceden ciertas o tus patrones de conductas o las maneras que dices, ¿vale? Yo creo que hay algo, al final, la inteligencia son los medios que pones a disposición para obtener un fin. El fin cada uno lo pone, ¿vale? Si el fin es tener éxito a toda costa y pisar a los demás, pues al final tus conductas van a ir hacia ello. Sin embargo, si tu finalidad es tener el éxito, pero desde la tranquilidad, sin pisar a nadie, ¿vale? Y desde la reflexión para que tú te mejores, ¿vale? Y te sientas mejor y te sientas más realizado a ti mismo, ¿vale? Desde la tranquilidad llegarás tarde o temprano a tu fin, ¿vale? Gracias a vosotros, muchas gracias. Fabián nos hace una pregunta: ¿cómo reconocemos los pensamientos y los diferenciamos todos al mismo tiempo? Pues muy sencillo, los pensamientos que tienes influyen directamente y en el instante en tu estado anímico, ¿vale? Si te dan una mala noticia, vas a empezar a pensar mal en esa misma noticia. Y luego los pensamientos se encadenan. Es a ti de saber o de ponerte mediante un trabajo mental, tipo un entrenamiento deportivo, cuánto tiempo quieres estar así, pensar mal, ¿vale? Es decir, es pararte
¿Cuánto tiempo quieres estar mal? Es fácil decirlo, pero bueno, es como todo, no es fácil y es un entrenamiento, ¿vale? Es decir, todo es relativo, ¿vale? Una mala noticia, bueno, pero seguramente en la parte espiritual que vimos es como el yin-yang. Dentro de lo malo siempre hay algo positivo y dentro de lo positivo siempre hay algo malo. Ahí vimos lo que es la inteligencia espiritual, ¿vale? Esa parte del yin-yang, ¿vale? Es decir, los pensamientos hay que estar atento y concentrado para entender nuestro estado de ánimo. Es decir, si por ejemplo estamos intranquilos, ¿vale? Es porque estamos pensando en algo o estamos, con lo que hablamos de un mapa mental, es decir, estamos viendo algo del exterior, nos viene un mapa mental, ¿vale? Y de ahí no salimos, ¿vale? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer para reconducir y no que estemos atorrados, uno sin poder salir y estar pensando y pensando desde el inconsciente, o el otro es salir del paso, o al final es un entrenamiento mental y es como un entrenamiento físico, es decir, depende de ti cuánto tiempo quieres, es decir, tú eres el dueño de tu mente muchas veces, de entender de cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona la biología, es decir, cuanto más conocimiento sepas por ejemplo, en este caso, de neurociencia o de medicina, ¿vale? O los aspectos básicos, más fácil vas a poder salir de ahí, ¿vale? Siempre hay, por ejemplo, la respiración o simplemente, como os dije antes, hay un pensamiento que pasa, hay que dejarlo pasar, así, porque si te enfocas con él, vas a estar, vas a estar pensando, 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 pensando. Y tienes que saber, mientras piensas, no estás atento a lo que estás haciendo, no estás concentrado en lo que estás haciendo. Y a la larga pierdes hasta vitalidad. Y a la vez estás expuesto a cambios de estados anímicos, ¿vale? Es muy importante eso de los pensamientos, saber. Pero antes, saber, entender la raíz biológica de las emociones, por qué suceden, ¿vale? De ahí, como os dije, tenéis varias conferencias, podéis teclear Frank Pérez, la neurociencia empresarial, CUP, y allí encontraréis 5, 6, 7, creo que son conferencias, ¿vale? Carmeli Velázquez, muchas gracias por el consejo, se agradece. Lo de evitar el uso de la muletilla, vale. Muchas gracias. Para reforzar los actos voluntarios, ¿qué inteligencia se debe trabajar? Yo diría la lingüística, porque es la que te permite, no, perdón, no es, ay, que se me ha ido el santo al cielo, perdón. Sí, la lingüística, ¿verdad? Es la inteligencia que permite adquirir conocimientos, ¿vale? Es saber ser inteligente, que quiero llegar a esto, pero necesito esto y esto y esto, ¿vale? Por ejemplo, quiero ser profesora de francés, ¿vale? ¿Qué necesito? Primero, saber francés, evidentemente. Dos, saber vocabulario, saber gramática, saber expresarse, saber la fonética, saber los verbos. Es decir, tengo un objetivo, ¿qué tengo que hacer? Y lo que te permite, y con la ayuda de la inteligencia lógica matemática, ¿vale? Que te va a hacer el uso de la razón y el uso de la lógica para encontrar las pautas que necesitas para lograr un fin. Y ahí es el tema de la inteligencia, que podemos ser más inteligentes, ¿vale? Perdón, me acordaré de ti por el tema de vale. Fabián me pone qué práctica se tiene que hacer para poder expresarse mejor. Me refiero a qué inteligencia. Pues volvemos a, por una parte, la inteligencia musical, la entonación de cómo se dicen las cosas, y luego la lingüística verbal, el leer en voz alta. Inclusive hacer clases de teatro, de interpretación, para poder expresarse mejor, bien, inclusive quitarse el miedo al ridículo, a hablar en público, hacer presentaciones o inclusive
como estoy yo dando conferencias. Muchas gracias a todos vosotros. Hay más preguntas, pero no nos va a dar más tiempo. La última. Johnny, ¿qué estrategia se puede poner en práctica con estudiantes de nivel primario para mejorar la inteligencia matemática? Hay un juego que solía yo jugar de pequeño, que es el abaco, ¿vale? El tema de las bolitas, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego, pues resolver problemas, ponerse problemas complejos para poder enfocar la mente a encontrar una solución, ¿vale? Hay más ejercicios que de momento en el libro inteligente no encontraréis, pero podéis encontrar en este ejercicios prácticos, no solo va a ser teoría, de la inteligencia comercial en www.elnúmero1enventas.com. Muchas gracias a todos y cuidaros muy mucho, que al final la salud es lo más importante. Adiós.